Minutos y como lo prometimos tenemos en línea al licenciado Horacio Robelli, economista y docente universitario. Muy buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Doctora, muchas gracias por la comunicación. Buen día para usted y para todos los amigos de la radio. Horacio, ¿me escuchás bien ahí? Porque cambiamos la ubicación del micrófono, por las dudas te pregunto. No, yo les escucho perfecto, Listo. te escucho perfecto. Bien, ¿Ustedes bien. a mí? Perfecto, muy bien. Muy bien. Bien. Horacio, mira, vamos a escuchar un mensaje que nos manda un oyente que te quiere preguntar algo específicamente a vos. Se llama Eduardo, bueno, es un oyente nuestro de todos los sábados, lo escuchamos y a ver si le damos una respuesta. Licenciado Robelli, que Macarena, Carlos, buen día, ¿cómo están? Eduardo les habla. Recién escuché que ibas a hablar con el licenciado Robelli, que es muy didáctico cuando explica las cosas. A mí me gustaría preguntarle si es posible. Yo tengo entendido, por lo que escucho, la propuesta de Milei es que para dolarizar primero hay que mantener un equilibrio fiscal. Mi pregunta es la siguiente: si llegamos a mantener ese equilibrio fiscal, ¿tendría sentido dolarizar? ¿Cuál sería la idea? Porque perderíamos la moneda y creo que estaría el problema solucionado manteniendo el equilibrio. No entiendo del tema, pero bueno, es una inquietud que tengo. Que tengan buen día y buen programa. Bueno, ahí escuchamos a Eduardo. Ahí está. Macarena, Sí. la verdad es que el oyente tiene toda la razón. Eso en economía se llama la ecuación macroeconómica fundamental, que relaciona dos variables fundamentales: el ahorro con la inversión y el gasto público con los recursos. Lo que te dice esta teoría, vos puedes atacar al déficit fiscal del lado de los recursos o del lado del gasto. Lo que dice esta teoría es que si vos tenés un déficit fiscal permanente, estás trayendo ahorro de la población que no va a la inversión, sino que va al sector público. O sea, Claro. La teoría macroeconómica fundamental plantea esto que nos está planteando él. Si vos tenés, lo que no dice la teoría es la causa del déficit. Nosotros tenemos un déficit fiscal importante y ahora vamos a aplicar la causa, pero después vamos a hablar de la causa, que es lo más importante en realidad. Pero la teoría lo que nos dice es que si vos tenés un déficit fiscal, porque tenés mayor gasto público que recursos, estás sacando parte del ahorro de la inversión, del ahorro de la población que no va a inversión. Claro. Eso es lo que nos dice, y a él tiene razón a él. ¿Para qué vamos a dejar si es un problema interno nuestro? Solucionado ese problema, supongamos que llegamos a tener un equilibrio fiscal, entonces ahí el ahorro financiaría la inversión. No, para ellos no iría mal al sector público y sí iría al sector privado y aumentaría la tasa de inversión. Esto es lo que dice la teoría económica. Ahora, vamos a dejar la teoría, vamos a la práctica. La respuesta hasta ahí se entendió, porque tiene razón él. Sí. Ahora vamos a la parte, el trasfondo de esto. Finalmente, el gasto público nuestro, el déficit fiscal nuestro no es falta de recursos. Se ha caído fuertemente. Uno de los méritos que ha tenido la dictadura militar y los que lo continuaron, menos Kirchner, fue que el sistema tributario nuestro es totalmente regresivo. Entonces pagamos más y paga más IVA, que es el impuesto. El IVA es casi el 10% del Producto Bruto Interno. Y los derechos de exportación, que ellos lloran como si se llegara un ojo, actualmente Sí. es el 1,5% de la recaudación. El impuesto a la propiedad, que es provincial, porque la división jurídica que hicieron los impuestos es que el territorio le pertenece a las provincias, inclusive el subsuelo después de la reforma constitucional del año 94. Y como el territorio, el impuesto inmobiliario rural lo cobran las provincias. El año pasado fue solamente el 0,4% del PBI. Vos tenés tres fuentes de recursos de impuestos. Tenés impuesto al flujo, a la ganancia y al trabajo. O sea, al flujo tenés impuesto al consumo y tenés impuesto a la propiedad. Bueno, en la Argentina está totalmente distorsionado. En Estados Unidos, que nosotros queremos imitar, es un tercio, un tercio y un tercio. O sea, Sí. si algo se caracteriza a Estados Unidos es porque tiene cobran fuertemente impuestos a las ganancias. Ahí los altos ingresos, seas asalariado, sos un gerente, pagás el impuesto sin chistar. Tiene alto impuesto a los ingresos, o sea, tanto salario como ganancia. Tiene altos impuestos a la propiedad, hay créditos, todo de historia, pero altos impuestos a la propiedad, y es un tercio del impuesto al consumo. En la Argentina
más del 75% de recaudación es impuesto al consumo. No solamente el IVA en la nación, combustible, impuestos internos, impuesto al débito y crédito bancario, sino pensar en el impuesto a los ingresos brutos en las provincias y los municipios. Claro. O sea, vos tenés más del 75%, o sea, ellos tienen un tercio. Entonces, primer error, nosotros ¿cómo financiamos el déficit? ¿Quién paga el déficit? Tenemos déficit, ¿quién lo paga? Los ricos no pagan impuestos. 0,4%, el año pasado fue 0,4 y sin sequía. Este año va a ser menos, este año se calcula que va a ser 0,3, ni siquiera medio punto del PBI. Y vos tenés en IVA el consumo casi 10 puntos del PBI. 9 fracción dio el año pasado. Y este año, bueno, para ahí va un poco menos, pero poner que sea 9%, que no va a ser, pero poner que sea 9% es muchísimo. O sea, el consumo es el principal, por eso la devolución del IVA ahora se te decía tarde, te toma esta medida de decir, bueno, estamos castigando el consumo, equilibremos. Entonces, primeramente, ¿cómo financiamos? ¿Pero sirve esta nueva medida, esta última medida de devolución del IVA? ¿Crees que sirve si se hiciera? Él envió el proyecto de ley. Sirve si es estructural. Si es hasta el 31 de diciembre, no. Si es estructural, ahora, si querés, pues podemos hablar de eso porque está financiado, pero si es estructural, si vos tenés una ley que te dice que los consumos de tanto, hasta tan importe se devuelve, y acordate que también tiene un sector determinado, son los jubilados, son 14.240.000 beneficiarios más, que son los trabajadores, los monotributistas puros, los trabajadores de casa de familia, los que reciben aguache. Si vos especificás el universo, sirve, en la medida está bien tomada, tarde, tenían que haber tomado, apenas asumieron, pero compensa esto que estamos diciendo, esta injusticia tributaria. Los dueños de este país no pagan impuestos, desde la dictadura militar en forma creciente han logrado no pagar impuestos. No era así, en la época antes de la dictadura militar no teníamos nunca tuvimos un tercio, pero el impuesto a la propiedad, y sobre todo la propiedad rural, y el impuesto a las ganancias era mayor que, era un porcentaje mucho mayor de lo que es ahora, un porcentaje mucho mayor de que eso. Cada impuesto tiene su justicia. Si yo te dijera, por ejemplo, que el impuesto a la ganancia, en Estados Unidos el impuesto a la ganancia, las personas pagan dos tercios del impuesto a la ganancia lo pagan las personas físicas en Estados Unidos, y un tercio de la empresa. Acá es al revés. ¿Por qué? Porque las empresas te descargan a vos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo pagan impuestos de ganancia? Te lo aplican los precios a vos. Tienen mercado cautivo, pensá en Arcon, en Ledesma, en Moneo Río de la Plata, en Techín, en Alvar, en Pampa Energía. O sea, sí, pagan impuestos de ganancia, pero te lo cobran en el momento los precios a vos. Claro, con los precios que ponen, te lo trasladan al consumidor. O sea, todo el sistema tributario es terriblemente injusto y necesitaría una profunda revisión, y no digamos nada de distribución. Pero ya que tomo el tema del gasto fiscal, ayer se dio a conocer el resultado fiscal hasta agosto. Sí. Decime si soy muy pesado, si se entiende. No, me interesa, nos interesa. Seguro no soy muy pesado, no, sí. ¿Puedo seguir? ¿Me dejás seguir, Macarena? Sí, por supuesto. Mirá, yo te voy a decir lo siguiente. Acá nosotros tenemos un gravísimo problema con el tema. El gobierno ha hecho una fuerte reducción del gasto público en términos reales, lo dice el gobierno, lo dice el informe de la Secretaría de Hacienda, no agrego nada. Claro. Comparar los primeros 8 meses de este año con los 8 meses del 2022, que no era más asumido el 3 de agosto, que no era una panacea, han reducido el gasto público en 8,3%, reducen en términos reales. 8,3%. Sí, es casi un 10%, y eso que tenemos la obra más importante, dice el gobierno, es cierto que va a ser caja y que obviamente todavía hay certificado de obra, porque en agosto todavía hay certificado de obras de la obra más importante que hizo este gobierno, que fue el primer tramo del gasoducto de Vaca Muerta hasta Saliqueló, el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Es cierto que todavía están pagando el certificado de obra. En septiembre estamos hablando del resultado caja. Resultado caja es cuando vos pagás en dinero, lo que perdiste, lo que entró y lo que salió del tesoro en plata. Eso es el resultado base caja. Vos tenés el vengado, que es los compromisos que te asumiste. Hay compromisos asumidos para pagar en septiembre, en agosto hubo muy importante, la obra se terminó el 9 de julio, pero hay obligaciones a pagar, o sea, certificado de obras en agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta de los primeros días de diciembre. Bueno, independientemente que eso también va a compensar algo, el gobierno hizo una ¿dónde hizo el ajuste del gobierno? En los subsidios, sobre todo energéticos y transporte.
y ahora te voy a contar el drama en mi provincia. Vos sabés que yo soy tucumano de nacimiento. Sí. Y tengo contacto en mi provincia porque tengo familias allá. Bueno, uno por más que vive fuera siempre querés el lugar donde naciste, donde fuiste feliz, donde tuviste tu padre. Bueno, tengo contacto asiduo con mi provincia. Tienen que hacer cola los tucumanos para tomar el colectivo porque el subsidio afectó el gasoil. Entonces, vos pagás más el gasoil en Tucumán que acá. Pagás en todas las provincias, pagás en Tucumán seguro. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un menor subsidio. Entonces, el subsidio es importante en el AMBA. Este gobierno cree que el país termina un poco más allá de la General Paz, pero no mucho más. Entonces, subsidian el transporte de energía en el AMBA, en Capital Federal y en Buenos Aires, pero en el interior no reciben la misma, han recortado el subsidio. Mi provincia paga el sueldo, por ejemplo, el mes de agosto lo pagó, está pagando en septiembre, bueno, ahora sí ya terminó de pagar, pero paga en varias cuotas, y comienza por lo menos con los más indispensables, con salud, después con educación, va siendo por tramos. Mi provincia paga así, yo infiero que la gran mayoría de las provincias, no la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que tienen la Pampa Húmeda, pero las demás provincias que no también, pero las demás provincias que no son de la Pampa Húmeda, deben tener graves problemas para pagar. Los sueldos a los empleados. Claro, los empleados públicos, ¿verdad? Y recordad que en la provincia vos tenés empleados públicos. Sí. Nacionales, claro, provinciales. Mi provincia tiene... Bueno, no quiero hacer carga con mi provincia, pero yo te puedo asegurar que un tercio de la población depende del empleo público. Nacional, provincial o municipal. Un tercio. Igual es interesante lo que estás contando porque la verdad que no se entera de estas cosas. Las noticias siempre son de acá, del capital, es como si el interior no existiera. Y es nuestro país. Tucumán paga la energía más cara. Tucumán se puede decir que la energía se hace en base al gas. Y como han dejado, subsidian menos al gas, no es que han dejado, estoy diciendo más, no es que han dejado, subsidian menos plata, menos porcentaje de gasto, y le hace pagar al consumidor. Me pagan los tucumanos. Yo tengo un hermano que vive en la casa de mi viejo, que tiene sobrinos, que yo quiero mucho, y mi hermano también, pero quiero decirte que ellos pagan más que en Buenos Aires. El BTU lo paga mucho más que en Buenos Aires. Mucho más. Tucumán paga, no te quiero sacar, pero entre 2 y 3 veces más que lo que se paga acá en la ciudad de Buenos Aires. Vienen tarifas que te quieren morir. Y los sueldos son menores. Bueno, el problema grave que tenés es ese. El otro problema fue que recortaron en ANSES. También Tucumán tiene jubilados nacionales, Menem lo hizo. Me acuerdo de que la ciudad de Buenos Aires también tiene jubilados nacionales. Menem lo hizo. Le transfirieron las cajas previsionales de Tucumán y de la ciudad de Buenos Aires. En realidad solamente 13 provincias tienen sistema previsional propio. Pero lo que quiero decirte es que también han disminuido en el monto total el pago de jubilados y pensionados. Han tenido la viveza de la mínima, dar la asistencia con bonos, asistencia de distintos tipos. Igualmente la mínima, el gobierno lo único que garantiza la mínima que sea de 124.850 pesos. Con este bono de 37.000 pesos garantiza que una jubilación mínima sea 124.000. 124.000. Yo te pido, Macarena, si me pongo muy pesado que me diga. Porque no, te estamos escuchando con atención. Mira, el gobierno le paga a los jubilados, en septiembre le está pagando 124, y en agosto, según el mismo INDEC, la canasta básica total, para que una persona no sea pobre, para una persona es 130.590 pesos. Para que una persona no sea pobre, según el INDEC, y un jubilado tiene mayor gasto, como yo tengo que comprar 4 medicamentos. La hora social me compensa el 40%, pero yo tengo que pagar el 60%. La movilidad también, ¿no? Que se le complica más al jubilado. Sí, seguro, todo, pero en la medicación es cara. Bueno, si tenés PAMI te salvás. Yo no tengo PAMI, pero porque sigo en 2 uvas, tiene la victoria, pero digamos, porque tengo los 4 médicos ahí, tendría que cambiar los médicos. O sea, yo tendría que ir a PAMI y tendría que cambiarlo. Tengo hace años 4 médicos ahí, entre ellos el cardiólogo, que no me puedo hacer el loco. Entonces, en esta situación tengo que seguir con 2 uvas. Bueno, y lo que te quiero decir que vos, el PAMI, lo que tienen PAMI está bien, tiene beneficio que el medicamento es gratis, pero que pagamos medicamentos, lo pagamos más caro. Entonces vos tenés una persona, para no ser pobre, según el INDEC, necesita 130.590 ¿Y los alquileres, si alquilás? Y sin contemplar, si no se contempla la vivienda, gracias por la aclaración, es verdad, sin contemplar la vivienda, o sea, para vivir, para enseres personales, lo que se llama casualmente la devolución del IVA,
está en base a la canasta básica total, o sea, es alimento más enseres personales, por ejemplo, comunicaciones, el gasto en celular, ropa, transporte, el viaje que decís vos, todo eso está dentro de la canasta básica total y por supuesto no contempla la vivienda para nada. Sí contempla los pagos de los servicios de luz, gas, eso sí, agua, pero no contempla la vivienda. Si sos dueño, se alquilás, eso no está dentro de la canasta básica total. Pero es 170.590 pesos, 170.590 pesos. No, estoy diciendo mal, 130.000, perdóname, 130.590 pesos, 130.000, y vos le estás pagando a los jubilados en septiembre 124.850 como si fuera un gran mérito. Entonces, es todo obvio suma que, igual, ¿no? Porque todo suma igual, digo. ahora te digo, lo que dice el oyente es verdad. Nosotros tenemos un déficit fiscal, pero la otra causa del déficit, el déficit primario tal vez sea mayor del 1,9%, pero eso no debe del sueño. ¿Sabes qué debe el sueño? Todavía no pagamos capital que vamos a empezar a pagar en el segundo semestre del 2024, el año que viene. Y ya tenemos casi 3 puntos del PBI. El gobierno había estimado 2,2% del PBI, intereses de la deuda. Intereses de la deuda. Intereses a los bonistas privados. Bueno, pero ¿qué pasó? Que subió la tasa de interés de Estados Unidos. La tasa de interés cuando por ejemplo, hace un año atrás, hace 2 años atrás la tasa era solamente del 0,25% anual, hace 2 años. Hoy es 5% anual de 1 a 3 años. En crédito más de 3 a 10 años, 5,25% anual. Pasaste de 0,25 a 5%. Esto impacta a nosotros, tenemos deuda externa, que nos aumenta el interés de la deuda. Entonces tenemos que pagar, este año vamos a pagar 3 puntos del PBI de la deuda. O sea, casi 15.000 millones de dólares de intereses de deuda, sin pagar el capital. O sea, yo lo que quiero decir, 15.000 millones de dólares. Estamos fracción de 15, vamos a redondear en 15.000, porque estamos fracción de 15.000 millones, 3 puntos del PBI, 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares de intereses, y tenés que comprar dólares, si tenés que comprarlo, tenés que comprar a los importadores, como tuviste déficit comercial este año, tuviste que pedirlo prestado, se encareció todo. Bueno, ese es o sea, lo que dice el oyente es verdad. Si el problema fiscal no vamos a solucionar porque nos endeudaron para que no lo solucionemos. Nosotros podemos hacer todas estas reducciones. El gobierno hizo esta reducción para hacer la obra del gasoducto Nitorquín, un brutal ajuste fiscal, en términos reales 8,5%, lo dice el gobierno, no lo digo yo, 8,5%. Y se hizo la obra más importante. Bueno, ahí tenés un grado de justificación, digamos, porque se hizo esa obra, pero ¿dónde redujeron? No le redujeron a los sectores más beneficiados, le redujeron al ANSES y le redujeron a las provincias, a las transferencias a la asistencia de transporte y de energía a las provincias. En realidad todo el país, pero al que más le redujeron fue a las provincias no centrales. Bueno, entonces acá nos encontramos doble problema. Por un lado, ¿dónde se hizo el ajuste? Y por otro lado, que todo ajuste es innecesario porque tenemos una deuda monstruosa, que mientras no soluciones el problema de la deuda, es impagable. Nosotros estamos pagando este año... Claro, lo que hablamos hoy en el programa al principio. Mientras no se solucione el tema de la deuda... Y el año que viene tenemos que pagar el capital. El año que viene comienza el capital con los bonistas del canje que hizo Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020. Comenzamos a pagar el capital a BlackRock, Pinco, Franklin Templeton, Gran Martí, Vanguard, todos los que tienen títulos argentinos. Goldman Sachs, el HSBC, todos los que tienen títulos, y también los particulares que tienen títulos argentinos. Le tenemos que pagar el capital porque vence el capital. O sea, son bonos que vencen a partir del 2024, 2030, 2035, hasta el 2044. Tenemos bonos para pagarle a los bonistas del canje que hizo Martín Guzmán. Está complicado. Aún así, claro, ¿crees que todas estas medidas últimas que tomó Sergio Massa no alcanzarían, al menos digo, para reducir un poco la problemática, no sé, de la inflación? Yo digo, porque... Uno también piensa, bueno, todo suma, vos te dan un bono, estás en una situación complicada, te dan un bono, decís, bueno, por lo menos, no sé, paliás la situación angustiante que estamos atravesando con la inflación, ¿no? Pero tiene que ser por ley, porque si lo hace hasta el 31 de diciembre, entonces él igualmente envió
los proyectos de ley. Sí, De hecho, sí, sí. el aumento del mínimo no imponible a 1.770.000 pesos por mes en bruto, ajustable, porque son 15 veces el salario mínimo vital y móvil. O sea que si el salario mínimo vital y móvil aumenta, las relaciones con el salario mínimo vital y móvil 15 veces le van a aumentar en bruto. O sea, es una persona que está cobrando 1,5 millones en la mano, que es mucha plata. No todos cobran 1,5 millones de pesos. No. Bueno, entonces, No, es- en realidad son 800.000 personas los que les eximen de pagar impuesto a la cuarta categoría del impuesto de ganancia. Bueno, eso está perfecto. Esto lo han hecho, digamos, lo han hecho. Y lo han mandado por la ley para hacerlo el año que viene. Bueno, Sí. y lo mismo tiene que hacer con la ley, con la devolución del IVA. También envió la ley, nada que ahora la ley ya tiene aprobación en diputados, la otra recién ingresó. Esperemos que antes de que termine... Uno espera que no venga ni Milei ni Burri, porque si viene Milei y Burri, olvidémonos de todo esto. Todo esto siempre y cuando Massa renueve sea presidente, entonces en ese caso va a tener que cumplir con los proyectos de ley que envió. Los proyectos de ley que envió son la devolución del IVA, lo del bono previsional para pasarlo a la remuneración, el refuerzo de la tarjeta alimentar para pasarlo al monto de la tarjeta alimentar, eso lo mandó. Pero si es por 3 meses y medio, como se tomó este lunes 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre, y es un parche, es importante el bolsillo de la gente, seguro, pero es un parche si no se hace en forma consecuente y por ley, y se rige el año que viene y los años que vienen. Horacio, una pregunta de curiosidad, ¿no? Si el Estado proveería a todos los comerciantes de Postmed, ¿solucionaríamos algo? Porque a veces te encontrás que vas a pagar, yo como jubilado voy a pagar con la tarjeta de débito y me quieren cobrar un recargo, o del 5 o del 10 o lo que se le ocurra al tipo. Todos los comerciantes no tienen ese Postmed. ¿El Estado no tendría que salir al cruce de estos y para hacer valedera la norma? Lo que pasa, mira, eso lo podría hacer un Estado popular con recursos. Este Estado lo que tiene es un terrible déficit y hace ahorro hasta lo más elemental. Ellos tienen un sistema que se llama SIGAP, Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera. También lo tienen los técnicos del Fondo Monetario Internacional que están en Argentina y te ven. El seguimiento hacer este gasto sería un gasto importante porque el Postnet es en todos los comercios. Por eso el gobierno sacó esto de imitar el lote del IVA, decirle a los comercios que si se pone el Postnet entran, van a poder vender porque te van a rifar autos, motonetas, electrodomésticos, un lote del IVA que hubo hace muchos años atrás para que los comerciantes, sobre todo de verdulería y frutería, pongan Postnet. Y que los que van a comprar sin tener estímulo, no, pero yo compro con tarjeta de débito, no solamente me devuelven la plata, sino que además participo en un sorteo. Yo no puedo decir nada porque muchas no caballos de carrera, pero la gente dice que hay mucha gente lúdica que cree que con un número lo salva la vida. A mí los caballos nunca me salvaron, pero bueno, cada uno tiene su métier, digamos. Lo que quiero decir es que no puede hacer esto, no tiene recursos para hacerlo. Son muchos negocios, muchos comercios, y el Postnet no es barato. No. Y sí, desgraciadamente se lo recargan al consumidor. La historia de siempre. Igualmente los comerciantes están viviendo también el drama que tienen menor consumo. O sea, ellos también... claro, la caída del consumo... El consumo, el primer semestre, ya antes de la devaluación del 22%, en el primer semestre ya hubo una caída, según el INTEC, del 4,1% del consumo. Y eso cuando es un 4,1%, el que tiene mucha plata no deja de consumir. Lo que más es 4,1% para todos, pero es obvio que donde menos consumo hay es en los sectores más populares porque les sale más caro la carne, el azúcar, la leche, todo. Sí, se cambia. Bueno, Sí. No hay gusto que ya no te das, es así. Seguro. Bueno, la gente también uno por ahí se priva de salir, de ir al cine hoy, por ejemplo, los que van al cine, pero otros se privan de comer, esto es el drama. Sí, darle leche a los chicos, por ejemplo. Cosas graves, digamos. Exacto. O tener una alimentación, porque la verdad que hoy tener una alimentación equilibrada, no sé, comiendo carne, frutas, proteínas, lácteos, la verdad que es prácticamente imposible. Imposible. El otro día, por ejemplo, bueno, yo cocino para la familia, ¿no?
El otro día compré para hacer, siempre trato de dejar comida para el otro día, porque yo trabajo, entonces bueno, hago algo, no sé, para la noche que quede para el otro día. Gasté 7.000 pesos para hacer 2 tartas de jamón y queso. Digo, si es una comida común que uno siempre la hizo y decís 7.000 pesos, y decís, bueno, uno mal o bien lo puede hacer, pero otra familia que por ahí tiene menos ingresos, que son más chicos incluso, la verdad que es complicado. Pues, ¿qué les das de comer? ¿Arroz todo el día? ¿Polenta todo el día? ¿Les vas a dar a los chicos? No se alimentan bien con eso. La verdad es que... Desgraciadamente hay una sustitución muy fuerte la verdad, de alimentos, de carne vacuna, sobre todo por el aumento del precio de la carne, por hidratos. Desgraciadamente sí, esto está pasando. Pues los sectores más castigados son los que menos ingresos tienen. La inflación siempre donde más aumenta. Fíjate que el mismo gobierno reconoce en el mes de agosto, y eso que la devaluación la hizo el 14 de agosto, medio de agosto, reconoce que hubo un salto inflacionario que le pusieron 12,4%, pero en alimentos fue 15,6%. En alimentos más, siempre la inflación en alimentos mayor, y es lo que una familia más necesita. O sea, la inflación siempre castiga al que menos recursos tiene, siempre. No, es así. Ahora, si te quiero preguntar una pregunta más política, si viste el debate de vicepresidentes, ¿y qué te pareció? Mira, que la verdad no pude, pues yo doy clase. Yo doy clase de noche, doy clase en la facultad. En la facultad la gente trabaja, claro, pues sí. están todo tipo de más de 20. No lo pude ver, me lo comentaron. Igualmente, lo de Villarroel yo creo que es claro la derechización de esta sociedad. Una negacionista, no puede... Vi la parte que batió con él acusándolo a Milani de un caso muy desgraciado, que inclusive Milani estuvo preso por eso, pero yo no voy a defender la justicia argentina. La justicia argentina lo absolvió. Ella, en cambio, ella es abogada, vos sos la doctora, es abogada quien causa comprobada. Vos tenés que explicarlo, yo. Milani está absuelto. En cambio, lo que ella defiende son... Sí, criminales de lesa humanidad, sí. Claro, por lesa humanidad. Y ella se ha dado el gusto de ir a verlo a Echecolat. Hay que tener estómago para verlo a Echecolat. Por eso, el grado de degradación de nuestra sociedad se nota en los dirigentes que tiene. Y si vos tenés dirigentes como Milei, la gente en mi provincia que no lo conocen, fue 3 veces conoce a Tucumán porque fue 3 veces a apoyarlo a Ricardito Bussi, hijo de otro asesino, de Domingo Bussi, de otro asesino. Yo tengo 2 primos desaparecidos, compañeros de estudio de la primaria, la secundaria, bueno, vecinos. Hace un desastre Tucumán, y sin embargo 2 veces fue, y la gente lo votó. Ricardo Bussi sacó 4% de los votos y él sacó 36,98. Pero eso, ¿qué crees que es falta de memoria? ¿Es no conocer? Porque digo, ¿qué nos pasa como sociedad? Que la gente está hastiada de 40 años de democracia y no le sirve antes la vida a nadie. Ve que las 40 años de democracia es una ficción. Entonces, el cambio no hubo, porque Macri le prometía cambio, no hubo. Íbamos a volver mejores, pues peor que el gobierno de Macri. Avaló todo lo que hizo Macri y lo continuó. Entonces dice, bueno, no tenemos alternativa, el sistema tampoco le queda alternativa. Pero acá hay un riesgo grande, Estos grandes medios, Telefe no, porque Telefe le pertenece a BlackRock. El principal accionista de Telefe, el dueño de Telefe es BlackRock. Pero estos grandes, pero pienso por ejemplo en Canal 3 y otros canales que pertenecen a Clarín, los canales que pertenecen a la Nación, los grandes medios, hoy se asustaron, porque ellos están intoxicados con esta basura del liberalismo, que hay que ser la salida individual, que nada de socialismo, ¿no? Y hoy son víctimas ellos, porque el pez más grande siempre se come al pez más chico. La planta de Techín en Campana debe valer en este momento 3.600 millones de dólares. BlackRock está esperando para comprarla por la mitad. Quiere que suba a Milei, le valoran un 100%. Larry Fink es el CEO, el administrador de BlackRock. Larry Fink se jacta que sin salir de sus oficinas en Nueva York, esperó que los argentinos acomodados que tienen cuenta corriente en un banco en Nueva York compren acciones o títulos públicos, pero compren, por ejemplo, acciones de Techín, la compraron por $1, y la vendieron allá por menos de 50 centavos de dólar. Ese es el contado con liqui. Compran acá en pesos, el equivalente a $1, 365 pesos, y la venden allá por 50 centavos. Por eso el contado con liqui da 740 pesos. Compran acá por $1, 365 pesos, y después la venden allá a menos de $0.50.
por eso le da el contado con liqui 743 pesos como vio ayer. Entonces, de esa manera los compró por la mitad, porque ya les compró 9% de Techín, 18,8% del Banco Galicia, 14,4% del Banco Macro, aparte tiene participación en HSBC, en el Santander, que acá es Río, y en el Bilbao Vizcaya, que acá es Francés. O sea que los 5 principales bancos del país tienen participación BlackRock. A ellos vienen por todo, ellos sí que vienen por todo. Vienen por vaca muerta, pero también vienen por las empresas. Techín sabe, Techín es consciente, y Clarín también. Carlos Slim, que es el mexicano que Sí. pelea que pelea contra Clarín por el 5G, se va a quedar con el 5G. Y Clarín, que tiene Telecom, va a perder contra Telefónica, que es la empresa y claro que son las empresas que maneja el NIM. O sea, acá tenés una lucha. Ellos, en vez de haber fortalecido acá, en vez de haber defendido el mercado interno, han hecho esto de que no venga nadie a cambiarnos la regla de juego, y ahora viene el P más grande. Desgraciadamente perdemos nosotros y estamos abajo, pero ellos también van a perder su posición de privilegio. Por eso Ornequian, que le dio empleo a Milei, hoy sale a criticarlo, porque Claro. Ornequian, que tiene aeropuertos, que tiene obra pública, va a perder todo. Es más, Darío Eisten, que es un hombre de Darío Eisten es actualmente director de Pampa Energía, que es la empresa principal que tiene BlackRock en Argentina. Pampa Energía. Marcelo Milden tiene un 6 o 7% del paquete accionario, pero los mayores dueños son BlackRock y Joseph Lewis. También está la familia Selec y la familia Huertek, pero el 51% de las acciones la manejan entre BlackRock y Joseph Lewis. Yo te cuento lo siguiente, mira, Darío Eisten de la energía no sabe nada, está ahí para cobrar un sueldo. Darío Eisten es el hombre de BlackRock acá, él y el que es el presidente del Banco de Valores, que se llama Juan Ignacio Nápoles, viajaron el 8 de septiembre a Connecticut, es un barrio exclusivo en las afueras de Nueva York, un barrio exclusivo de mansiones enormes. Bueno, y fueron a entrevistarse con los principales fondos de inversión, le llaman ellos, son fondos de cobertura, administradores del mundo, BlackRock, Vanguard, los que conocemos todos, ya están acá, Pinco, Franklin Templeton, Goldman Sachs, los están acá, Vanguard, fueron a rendir examen. O sea, estos tipos van a trabajar para ellos. En realidad ya siempre trabajaron para ellos, porque Darío Eisten es empleado de ellos. Y el otro, que es candidato a senador por Milei, es el presidente. El Banco de Valores es el banco que está ligado a la Bolsa de Comercio, ahora se llama BIMBA, porque Bolsas y Mercados Argentinos, BIMBA, que es la Bolsa de Comercio en los mercados de valores en todo el país. Y el Banco de Valores lo que hace es el depósito de esos títulos. Vos no te llevas la acción o el título, te llevas un certificado firmado por él, pero dejas el título ahí. Lo podés llevar si querés, pero nadie lo lleva porque son papeles, tenés que ir con maletín. Entonces ese Banco de Valores cumple ese papel y cobra una comisión por eso. Pero además administra el CDESA, que es la garantía de los depósitos de los bancos. Vos si quieres un banco hasta 6 millones de pesos de tener ese año, hasta 6 millones de pesos te cubre el seguro del CDESA, que también cobra ahí. Vive esas comisiones, por eso que no va a dejar nunca esa renta. Estos son los dos hombres que fueron por Milei, y son dos hombres de capital financiero, son dos hombres ligados. BlackRock, el empleado de BlackRock es Darío Eisten, el otro tiene algún grado de independencia, pero gustoso dejaría De que antisistema BlackRock no hay nada acá, ¿eh? Los que votan por No te escucho. que de antisistema no hay nada acá. No, al contrario, es peor. O sea, ellos mismos han creado esto, Macarena. Ellos mismos han creado esta perversidad, han creado estos monstruos. Y hoy Ornequian no sabe cómo pararlo a quienes le dio empleo, pensando que Milei le va a pasar lo mismo que le pasó a la Fundación Mediterránea con Domingo Cavallo. Sí, le dio buenos servicios a Domingo Cavallo, le permitió pasar la deuda de ellos al Estado argentino, o sea, a todos nosotros, todo eso lo hizo, pero después jugó con el Fondo Monetario Internacional, y después el Fondo Monetario Internacional que lo usó, le bajó el pulgar. Recordemos cuando en noviembre del año 2001 no le renovó el último crédito del fondo y se vino todo abajo, ahí tuvo que sacar el corralito el 1 de diciembre, etcétera, etcétera. Toda esta barbaridad que hemos vivido no es poco, no aprendemos y se vuelve a repetir. Y nuestra clase dominante, o sea, los ricos de este país son los principales culpables. En su grado de rapiña, de intoxicar a la gente con mentiras, hoy son víctimas de esos conjuros ellos mismos. Horacio, te hago la última pregunta que nos manda el oyente. Eduardo también nos pregunta. Nos pregunta si crees que se va a venir un nuevo IFE. Mira, si gana Milei va a devaluar, y ahí va a haber hiperinflación, va a haber confiscación de los depósitos,
va a haber, si gana Milei, yo creo que nuestra burguesía no quiere que gane Milei, la burguesía local, nuestra porque está acá, nuestra no tiene nada, los Techín, los Pagani, los Pérez Compán, son los que nos estiman acá. Pero ellos no quieren que gane Milei y están convencidos que Massa puede llegar a ser el presidente. Sí, esto está convencido porque fíjate que no hubo retiro de depósito. Si gana Milei la IP necesita el shock, necesita entrar igual que Menem, necesita el shock inflación. Después va a tener que acordarse que vino pues, el plan Boni, después tuvo que hacerlo él. O sea, si gana Milei va a haber hiperinflación y va a haber complicación de los depósitos seguro. Otra vez sopa. Gana Milei, se repite el 2001 o el 89, cualquiera de los dos como un calco. Y ahora un ingreso de emergencia, ahora ¿crees que se le puede llegar a...? Porque como que faltó eso, ¿no? Para los trabajadores en negro, ¿no? Algún tipo de... Él dijo que lo va a hacer, lo que pasa es que él está jugando con un 4 de copa, un ancho falso y un rey está cantando falta envío y truco. Muy acostado por el fondo. Te repito, yo trabajé en el Ministerio de Economía cuando estaba el fondo como tutelaje nuestro. Teníamos yo estaba en el octavo piso, pero en el quinto piso estaba el ministro sobre la calle Hipólito Yrigoyen y atrás en la calle de la China estaban los técnicos del fondo. Hoy volvieron a ocupar estas oficinas y tienen acceso al CIGAF, o sea, ellos entran, no pueden modificarlo, pero leen todo, siguen todo. Cualquier gasto que haga el gobierno enseguida se lo recriminan. Este gasto que hizo ahora, esta evolución, se lo recriminaron. Decir que Massa jugó a la selección y le echa la culpa a uno que le dicen Chucho Valdés, que es un chileno que ahora es el que no, porque este Cubeduz y un paso al costado y este Valdés es el que nos está revisando las cuentas, que está jugando a favor de la oposición, que también puede ser cierto. La cosa es que a él lo sostiene Cristalina Georgieva, pero es claro que Estados Unidos y un sector de Estados Unidos, el sector financiero de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional están de punta contra Massa porque no está cumpliendo. No vamos a tener un déficit. Pese al ajuste, pese a todo, hubo dos cosas que Massa hizo que ellos no le perdonan. Uno que hizo la obra de Vaca Muerta, el tramo el tramo de Vaca Muerta, Saliqueló, el gasoducto Néstor Kirchner, que lo hizo. Y era un gasto importante, fue el gasto más importante, ellos estaban en contra. Y dos, las medidas que tomó ahora. Estas medidas las tomó sin autorización del fondo. Y el fondo está viendo porque Massa le prometió que iba a recaudar con mayor nivel de actividad. Como esto no va a pasar, sí, obviamente el tramo de noviembre, pero si gana Massa esto se corrige. Ahora, si no gana Massa, todo esto que estamos diciendo va a ser para peor y vamos a una hiperinflación seguro y a una complicación de los depósitos más seguro todavía. Bueno, ojalá que no gane Milei, por favor. Bueno, Horacio, la verdad que te agradezco muchísimo por esta comunicación, siempre es un gusto conversar con vos. Muy claro, siempre. Y quedamos para de verdad, a mí me encanta conversar con ustedes, me da la posibilidad de hablar libremente, contarnos sinceramente cómo uno ve esto y como siempre decimos, que Dios nos ampare. Recordanos, ¿estás los martes y jueves en Extra TV? Muchas gracias. Para que te vean y te escuchen. Con Tomás Méndez, con Tomás de 20 Méndez. a 21 horas, con cada extra que solamente sale por... no sé, Clarín tiene todo, hasta ahora, Clarín tiene todo copado y no deja que salga, porque tiene una pelea con Víctor Hugo Morales, que es el director periodístico del programa. Canal 22 de Telecentros. Exacto. Nosotros lo vemos por ahí, la verdad que es un excelente programa, toda la programación, la verdad que es muy buena. Está Víctor Hugo también, el programa está Guillermo Moreno, el director periodístico del canal es Víctor Hugo Morales. Excelente propuesta. Faltamos nosotros.